Hola, soy Paloma Hornos y te invito a explorar el maravilloso mundo de la educación, padres e hijos, docentes y alumnos. Cada martes de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Os espero. ¿Sabían ustedes que en países como Gran Bretaña, por ejemplo, casi la mitad de los niños tienen a sus padres divorciados? En España, de cada 100 matrimonios, 57 acaban en divorcio, lo que nos convierte en el 7º país de la Unión Europea en tasa de divorcio. A juicio de los expertos, la inmadurez en las relaciones modernas genera un fuerte resentimiento cuando la relación se rompe. Por eso, muchas personas aprovechan cualquier oportunidad para dañar al otro y a veces esa oportunidad son los hijos. Hoy en Crecer con Paloma Hornos descubriremos dramas que permanecen en la sombra. Hablaremos de amores repartidos, de lealtades y para ello nos acompañan 3 invitados. Emilia Zaballos, doctora en Derecho, que nos aportará su experiencia y el contexto legal. Emilia está llegando, yo creo que en unos minutos la tenemos aquí con nosotros. Nos acompaña Francisco Rodríguez, en representación de la Asociación de Padres y Madres Separados en Acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francisco, bienvenido. Francisco nos va a aportar el punto de vista de las familias. Según la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido. Y nuestra tercera invitada de hoy, Lucía del Prado, a esto le añadiría: y esa protección debe comenzar en su entorno más íntimo, en la familia. Buenas tardes, Lucía del Prado, bienvenida. Buenas tardes, Paloma. Un gusto teneros a los 3, porque el tema de esta tarde es tan interesante como en ciertos aspectos controvertido. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Vuelve a escuchar todos nuestros programas en el iVoox de Crecer con Paloma Hornos. Como presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor, Lucía del Prado ha conocido a numerosas víctimas de divorcios altamente conflictivos. Separaciones en las que una de las partes utiliza a sus propios hijos para hacer daño a quien fuera su pareja. Niños que incluso pueden llegar a sufrir tanto que pueden llegar a quitarse o intentar quitarse la vida. Para dar a conocer las historias de estos pequeños forzados a odiar a uno de los padres o madres, Lucía del Prado ha escrito la obra Yo no puedo ser dos, los padres se divorcian, los niños no, los hijos no, publicada por la editorial SAR Alejandría. Una obra que da título al programa de hoy y que recoge el testimonio de 12 víctimas que comparten con el lector sus experiencias en este drama que lamentablemente suele permanecer en la sombra. Lucía, ¿qué situaciones son las más comunes, esas que sufren los niños que se ven envueltos en un divorcio de alta conflictividad? Bueno, las situaciones es una evolución la que van desarrollando a lo largo del crecimiento y de su formación como persona. Son muy graves. Ellos en un principio pues digamos que sienten, bueno, pues están absolutamente desconcertados, desubicados, sienten muchísima desolación, muchísima pues desconfianza, se les llega a inculcar mucha desconfianza hacia uno de sus progenitores, hasta que bueno, pues van creciendo con todo esto y el rechazo cada vez es más grande y el final pues es la ruptura del vínculo con su padre o con su madre. Bueno, pues las consecuencias son muy graves, psicológicamente muy graves y es verdad que pueden dar lugar a situaciones pues como intentos de autolisis, incluso bueno, pues terminar en suicidios. Por supuesto, faltas de seguridad, de empatía, también se desarrollan muchas agresividades y muchas conductas violentas, adicciones. Bueno, son situaciones que son trastornos que les puede quedar para siempre si no se tratan a tiempo. ¿Existen puntos en común en estos padres o madres que ejercen ese tipo de violencia psicológica sobre los padres? ¿Presentan un perfil similar o realmente está en todos los estamentos y no hay un perfil concreto?
Bueno, sí, nuestra experiencia sí nos hace constatar que sí, que hay un perfil común. No lo voy a explicar desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista social y desde la experiencia que tenemos nosotros en la Fundación. Y es que, bueno, pues la mayoría de los progenitores que generan este conflicto y sobre todo que cronifican el conflicto, porque vamos a partir de una cuestión, y es que en los países más desarrollados y que tienen más tradición divorcista, pues bueno, pues estas cuestiones, estos conflictos los abordan y los gestionan con muchísima más positividad y en menos periodo de tiempo. Pero cuando no hay una tradición como tenemos aquí todavía, pues estos conflictos y determinadas personas lo llevan hasta las últimas consecuencias y entonces pues pueden prolongar, digamos, y sin ninguna intención de solucionarlo para el resto de su vida, con lo cual esto se convierte en un problema crónico y se llevan por delante todo lo que pueden. Y esta forma de ser, esta conducta, es siempre pues altamente, bueno, pues muchas veces es agresiva, otras no, otras se hace con mucha sutileza, claro. Sí, pero sí es cierto que tienen que, digamos, la razón, ellos sienten que tienen ellos la razón, que la otra persona, pues digamos que no cuenta su opinión, se sienten superiores o por lo menos así lo demuestran. Muchas veces es precisamente por un complejo de inferioridad, claro, y sí, porque tienen celos del otro, porque el otro ha sido más brillante, muchas veces ocurre esto también, y entonces pues ellos bueno, pues se sienten con la capacidad de vengarse y bueno, pues de llevar hasta las últimas consecuencias ese resentimiento, en muchas ocasiones porque han sido ellos los dejados y entonces pues reaccionan de esta manera. ¿Cómo? Pues con lo que más duele, ¿no? Que son claro, los hijos. Son los hijos. En tu libro das 12 testimonios, hablas de 12 historias, 12 caminos. ¿Cuál de todos es el que más te ha impactado? O quizá el que más te ha impactado, bueno, todos. La verdad es que tenemos el libro sobre la mesa y es una preciosidad y son 12 historias increíbles, desde niños hasta ya adultos. Y quizá el que más te ha impactado a lo mejor no está ni siquiera en el libro. Bueno, es que son tantas historias, vivencias, tantas historias, tantas personas a lo largo de estos 10 años que llevamos escuchando, que todos tienen algo especial. Aquí, bueno, pues han salido, ellos eran voluntarios, querían contar por encima de todo, además vinieron y me dijeron, queremos contar nuestra historia, porque creemos que si la contamos, pues vamos a ayudar a otros hijos que vengan detrás de nosotros, y creemos que es bueno que sepan que se puede solucionar, que puede tener un final feliz, que las relaciones conflictivas se pueden dejar de serlo, ¿no? Y vamos a animar a que esto sea así. Y si nuestros padres no lo saben hacer, pues tal vez nosotros, si tenemos más información el día de mañana, lo podamos hacer. Entonces, bueno, pues hay casos, uno por ejemplo que no se terminó de solucionar, ahí está, María, es un capítulo donde cuenta una historia de una niña que fue precisamente la que dijo, es que yo no puedo ser dos, mamá. Y bueno, pues ella creía que tenía que ser una con su papá y otra con su mamá. Y cuando se le explicó que ella era ella misma, que no tenía por qué ser una con uno y otro con otra, quizás se la liberó, porque empezó a entender que por qué tenía que estar en medio, ¿no? Que si se cogía la coleta le gustaba a mamá y si no se la cogía le gustaba a papá, y que bueno, que a lo mejor le gustaba tener el pelo corto, ¿no? Y que esto es así. Y bueno, y otro caso donde la madre había perdido el contacto con su hija y al final falleció. Y es un caso de los primeros y estamos en contacto con la hija. Al final, pues en el lecho de muerte pudo hablar con su madre y ella por lo menos se fue en paz porque pudo despedirse de su hija, sin embargo no de su hijo. Lucía de Prado era una ejecutiva de éxito que se movía en multinacionales y un buen día decidió dejar su trabajo y crear la Fundación Filia. ¿Qué te movió a dar ese giro? Bueno, iba a decir 360, no, pero te lleva al mismo sitio, pero vamos, diametralmente opuesto a lo que estabas haciendo. Bueno, la verdad es que vimos que yo estaba un poco cansada de todo este mundo que yo llevaba, ¿no? de la comunicación y el marketing, y entonces vimos que había un gran vacío legal, que había bueno, pues muchos colectivos, sobre todo principalmente de mujeres,
con las que estábamos en contacto, los profesionales con los que luego se constituyó la fundación, y que no tenían dónde acudir, que veían que no había recursos públicos ni privados donde se les pudiera entender, ¿no? Que llevaban una peregrinación judicial de años, porque bueno, pues eran incumplimientos reiterados de sentencia que no se cumplían y no había manera de poder hacer nada. Y entonces fue cuando decidimos que merecía la pena esta aventura, porque había que hacer algo, ¿no? Alguien debía de mover alguna ficha y hacerlo desde un punto de vista sano, muy sano, y desde el punto de vista de la sensibilización, de la concienciación, ¿no? Para mover. ¿Y cuál es la labor que hacéis desde Fundación Filia? ¿Cuál es vuestro día a día? Pues verás, bueno, aparte que nuestro lema es los padres se divorcian, los hijos no, esa fue nuestra primera campaña de sensibilización. Bueno, lo que hacemos en la Fundación es, a través del teléfono de ayuda, que fue el primer servicio que pusimos en marcha en el año 2011, nos llegaban pues padres y madres contándonos esto, estas situaciones. Y a partir de ahí, cuando veíamos la impotencia de que tampoco nosotros les podíamos dar todas las soluciones, porque cuando ya no había solución por vía judicial, porque incluso habían llegado a la mayoría de edad los niños y ya no se podía seguir luchando por ellos, o cuando veíamos que no había manera, porque no había herramientas judiciales para poder revertir. Claro, entonces vimos que había que hacer algo más. Y entonces fue cuando creamos un grupo de trabajo y de investigación, donde vimos que en otros países sí había soluciones. Y fue cuando encontramos la figura del coordinador de parentalidad, que en 2001 en Denver se acuñó por primera vez. Y eso es la actividad, parte de nuestra actividad actual, ejercer la coordinación de parentalidad. Se estima que aproximadamente más de un centenar de niños y niñas al año son víctimas en España de un tipo de maltrato psicológico invisible como consecuencia de esos divorcios conflictivos. Y con el fin de prevenirlo, como tú nos estás contando, aparece el coordinador de parentalidad. Pero necesitamos que nos cuentes qué es, en qué consiste, cómo funciona y sobre todo lo más importante, cuál es su misión en todas estas guerras sangrientas. Pues como te decía, cuando vimos que no podíamos intervenir y ayudar a estas familias, y descubrimos que en Estados Unidos esta figura estaba funcionando, y curiosamente el primer año de funcionamiento de coordinación de parentalidad tuvo un 75% de éxito en los asuntos que se estaban llevando. Pues cuando contrastamos todo esto, vimos que aquí en España se había dictado alguna sentencia derivando a coordinación de parentalidad a una familia en Cataluña, y esta familia pues luego nos llamaba a nosotros, a la Fundación, porque le habían derivado a un personaje que era desconocido, pero que tampoco es que funciona tan y sí, bueno, o sea, el problema seguía. Sí. Y entonces ahí ya fue el pistoletazo final para decir, bueno, así, ahora ya sí que hay que hacer algo respecto a esto, porque si esperamos otros 30 años o 40 años a que esto se legisle algún día, pues entonces no lo vamos a ver, desde los que estamos hoy en la Fundación. Luchando por ello, ¿verdad? Y entonces dijimos, pues como lo queremos ver, vamos a empezar y a ponernos manos a la obra. La cuestión fue que efectivamente al principio pues nombraban a un coordinador parental, que era un psicólogo adscrito a un juzgado, y él pues hacía una especie de mediación, no con el protocolo de la mediación, sino con un híbrido, ¿no? Que era un poco, pues era el comienzo, era el principio, y era absolutamente razonable y absolutamente normal. Pero claro, cuando vimos que no había coordinadores parentales, decidimos que lo más importante había que empezar por formar coordinadores parentales, y entonces creamos el primero posgrado con la Universidad Rey Juan Carlos, y después con la UCAM de Murcia, y ahora ya hemos lanzado el primer máster en conflictos parentales, que tiene tanto mediación como coordinación parental. Es el primer máster que sale con las dos herramientas. Y desde que empezamos a formar coordinadores parentales, de repente fue un impulso lo que cogió la figura,
y empezó a haber coordinadores parentales y a funcionar en los juzgados de diferentes comunidades autónomas. ¿Y qué formación tienen? ¿Son psicólogos? ¿Qué perfil corresponde? La formación de base es jurídica y psicológica, fundamentalmente. Muchos tienen también formación en mediación, también hay trabajadores sociales y educadores. Y bueno, luego lo que es la formación concreta, se les enseña la diferencia que hay entre la conflictividad y la alta conflictividad, porque entendemos que ahí está la línea, ¿no? Uh-huh. Por eso precisamente nace la coordinación parental, porque antes teníamos la mediación como último recurso, como herramienta de resolución de conflictos, como una ADR más, y la mediación no estaba funcionando en la alta conflictividad. Sí en la conflictividad, porque cuando hay un conflicto la mediación es perfecta si ambas partes quieren, puesto que el principio de la mediación es la voluntariedad. Entonces, si ambas partes tienen voluntad de conciliar, entonces se va a poder hacer la mediación. Pero como resulta que en la alta conflictividad una de las partes no tiene voluntad, entonces no sirve la mediación y sí sirve la coordinación de parentalidad, porque es obligatoria. Entonces la formación que tienen es pues también de derecho procesal, de familia, de psicología del menor, de familiar, técnicas de comunicación, de mediación, de resolución de conflictos, y luego, por supuesto, el protocolo de intervención, que no todo el mundo lo conoce porque se habla mucho de ahora, ¿no? Se ha puesto muy... pues es un debate, ¿no? que se está cada vez impulsando más y que no todo el mundo conoce, y cuando se critica pues me doy cuenta de que no muchas personas profesionales, ¿no? que no están hablando con propiedad, ¿no? La coordinación de parentalidad, tal y como se diseñó por la Asociación de Familia y Tribunales de Conciliación en Estados Unidos, la AFCC, está pensada para que se haga en un tiempo concreto. Nosotros lo hemos adaptado a nuestra legislación. Son 3 meses de intervención, porque entendemos que si fuera más tiempo es innecesario. Primero, porque el menor va a estar sufriendo durante más tiempo el conflicto de sus progenitores, y en segundo lugar, porque daría más tiempo también para la parte que va a obstaculizar este vínculo para que organizar estrategias. Y entonces creemos que es un tiempo más que suficiente para darnos cuenta, para observar a la familia. Nos podemos entrevistar con todo el entorno del menor, familia extensa, profesores, médicos, el entorno del menor completo, y es un tiempo suficiente para darse cuenta de dónde está el conflicto y después llegar a una serie de acuerdos con los progenitores. Durante el confinamiento ha habido varios casos de madres o padres que han aprovechado esta circunstancia para cortar la comunicación. En esas situaciones, ¿cómo intervendría un coordinador de parentalidad? Bueno, ha sido curioso porque la primera semana, antes de que tuviéramos incluso el cierre, la normativa, ¿no? Y todo, pues ya estaban algunas familias matándose porque le tocaba el niño el jueves y claro, pues decíamos, lo primero, prudencia, ante todo prudencia, porque antes de nada está la salud de todo el mundo y por supuesto del menor. Entonces vamos a esperar qué ocurre y bueno, pues ante todo, si el niño se tiene que estar cambiando de casa todos los jueves, pues a lo mejor hay que llegar a otros acuerdos para que el menor corra el menor riesgo posible y que no se vaya de acá para allá. Claro. Y entonces nos ha costado muchísimo. Hemos tenido casos donde no lo entendían y por encima de todo decían que es que no querían incumplir el convenio, y claro, les decíamos, ¿cómo que no quieres incumplir el convenio? Se lleva sin cumplirlo a lo mejor años, ¿no? Ahora de repente ahora lo quieres cumplir. Y entonces veíamos situaciones pues de todo, ¿no? Muy variadas, porque al final pues hemos interactuado mucho con ellos a través de videollamadas. Y hemos hecho partícipes a los abuelos y ha sido curioso porque los abuelos han aportado una parte humana muy, muy bonita. Cierto. Y muy entrañable y no se les estaba teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, en algunas intervenciones donde los niños pues tenían un buen recuerdo de los abuelos, ¿no? Y hacía mucho tiempo que no les veían, pues de repente hemos conseguido que hicieran una videollamada a su abuelo o a su abuela, y ha sido momentos súper especiales porque hemos conseguido revincular muchas familias.
Y por último, para terminar hoy contigo, ¿cuáles serían las claves para llegar a una separación amistosa sin perjudicar a los hijos? Bueno, yo creo que ante todo es la responsabilidad, ¿no? La persona debería de ser responsable y debería de tomarse esto como algo muy serio porque son sus hijos, ¿no? Si no se lo toman en serio los progenitores, ¿quién se lo va a tomar? Cierto. El delegar en terceras personas, como sea un tribunal o como sea un auxiliar, yo creo que va a ser visto de otra manera. Nosotros en la Fundación lo abordamos con mucho cariño y mucho respeto hacia los menores siempre, porque es digamos, es nuestro objetivo, ¿no? El menor, y eso es fundamental, pero desde luego es la responsabilidad, la corresponsabilidad parental por encima de todo, el respeto. Pues muchísimas gracias, Lucía del Prado, Fundación Filia, con su obra Yo no puedo ser dos, los padres se divorcian, los hijos no. Muchas gracias. Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad FM. Emilia Zaballos es doctora en Derecho cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, doctora honoris causa en Derecho por la Universidad Santander de México y entre una infinidad de títulos y reconocimientos ha sido galardonada con el Premio Mujer del Año 2019 por su aportación al empoderamiento de la mujer otorgado por la Fundación Honoris Causa Internacional. Te doy la bienvenida porque antes llegabas ahí un poquillo tarde y no hemos podido saludarte. Encantada de que estés con nosotros. Muchas gracias. Paloma, ese es el encanto del directo, ¿no? Totalmente. Claro que llegamos todo con esta emoción, que estamos deseando hablar, compartir y todo. Y además llegar y veros a ti y a Lucía, es que esto es un subidón. Pues muchas gracias. Es energía pura. Muchas gracias. Seguramente les suene el nombre de Emilia Zaballos por haber llevado temas de lo más mediáticos. La defensa del asesino de Anabel Segura y también uno de los asesinos de Sandra Palo. Es habitual en los medios y en los programas de televisión y hoy nos ha hecho un huequitito para visitarnos y hablar de hijos y de divorcio. Emilia, cuando alguien llama a la puerta de tu bufete con la idea de plantear un divorcio, en general, ¿es consciente de las consecuencias que tiene pedir el divorcio? Bueno, yo no sé si son conscientes o no son conscientes, lo que sí está claro es que no pueden convivir. O sea, hay veces que existe muchísimo amor, existe muchísimo cariño, pero la convivencia es imposible. Y eso sí lo tienen claro. Y lo que necesitan es buscar soluciones. Yo siempre tengo una frase muy buena que se lo digo a ellos, y es que vale muchísimo más un buen divorcio a un mal matrimonio. Y esto lo enlazo con el tema de los niños, porque un mal matrimonio, por estar aguantando, al final afecta muchísimo a cómo se va a desarrollar la vida del menor y qué cosas le van a marcar para cuando sea un adulto. ¿Existen alternativas al proceso judicial? A mí me gustaría que existieran más alternativas, pero que sean reales. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos acudimos al procedimiento judicial porque es algo que se da por hecho. Claro. Y porque hay una falta de confianza todavía en la mediación y en otras figuras que en realidad son mucho más ágiles, que ayudan muchísimo más y incluso en muchos casos evitan muchos daños colaterales. Es difícil que a las personas cuando están en un procedimiento de divorcio las puedas reconducir, aunque es cierto que cuanto más jóvenes son estos matrimonios y los niños son pequeños y tal, es más fácil llevarlas ya a estos sistemas que personas que ya tienen cierta edad y que siguen pensando que el procedimiento y los juzgados de familia son lo mejor. Yo sigo diciendo lo mismo, el problema de un juzgado es que por mucho que quieran saber cómo es el comportamiento de los menores, cómo es el comportamiento real de los progenitores o de la pareja cuando está conviviendo. Es que son números, son expedientes, es que son muchísimos asuntos, es que hay una lentitud, está todo ralentizado. Y claro, la vida de un niño y la vida de una pareja son segundos. En segundos pasa todo y en segundos se cambia todo. Y esa agilidad, lamentablemente, al día de hoy el proceso civil, o sea, el proceso de familia ordinario no la tiene. En un divorcio, desde tu experiencia, ¿cuál podríamos decir que es el meollo o el quid de la cuestión? ¿Las medidas paterno-filiales, el cese de la convivencia o todo el aspecto económico de quién se queda con la casa, cómo repartimos el dinero? ¿Cuál es digamos, el nudo gordiano? ¿Cuál podría ser?
A ver, es difícil, porque tú sabes que hay personas que para ellos los valores son lo fundamental. Para otros lo económico es lo fundamental. O sea, yo te puedo decir, y además no diferencio por sexos, ¿eh? O sea, da igual. O sea, yo me he encontrado con mujeres donde realmente el aspecto económico pasa por encima de todo. Y es muy triste, parece que es que pensamos que es que la mujer y la vinculación con sus hijos está por encima de todo y que luchan mucho más, pero hay mujeres, y esto no lo estoy haciendo de manera despectiva, lo digo en el sentido... Sí, pero no, fíjate por qué lo digo, en las que tienen una mente también muy esquematizada y piensan que no se puede dar lo que no se tiene, y entonces defienden por encima de los hijos de una manera rápida el aspecto económico para buscar la estabilidad a largo plazo de sus hijos. O sea, que hay todas las opciones, todos los abanicos. Hay otras personas en las que yo lo que sí me encuentro que es un grave problema es cuando hay un maltrato de cualquiera de los dos, porque obviamos muchas veces el maltrato psicológico que pueden sufrir los hombres, que lo sufren también. Claro. Cuando se produce una situación de esta, el dar el paso es complicadísimo. O sea, el que ellos acepten, realmente existe una dependencia de la víctima al maltratador o a la persona a la que están sometidas. Hay un estado de necesidad, no me digas por qué, o sea, convencerles para que den ese paso y que realmente están perjudicando muchísimo más al entorno familiar, a sus hijos, a todos, y digo entorno familiar en el aspecto más amplio, o sea, padres, o sea, todo con los que están conviviendo. Cuesta mucho el decirles, no os dais cuenta que es que separados podéis ser grandes amigos y si seguís juntos sois grandes enemigos, ¿no? Eso es muy difícil. Hay comunidades como Cataluña en las que las parejas se casan ya directamente en separación de bienes. ¿Eso influye en la conflictividad del divorcio? Eso me parece un acierto. O sea, yo tengo que decir que facilita las cosas en el momento de un divorcio. Facilita mucho, y económicamente también, porque al final, ¿qué es una separación de bienes? Es seguir teniendo el 50% de lo que quieras. Quieres comprar una casa, bien, la compras en gananciales, tienes el 50% cada uno, pero si la compras en el régimen de separación de bienes, pues es tan sencillo como que la compras pro indiviso al 50%. Si me dices si existe algún problema, el problema existe el mismo a la hora de vender esa casa, si tienes separación de bienes como si tienes régimen de gananciales. ¿Por qué? Porque al final tienes que extinguir ese proindiviso. Claro. Y si tienes ventajas quizá a nivel fiscal, que si tú haces una liquidación de sociedad de gananciales, bueno, pues puedes evitar impuestos. Pero si es un proindiviso, pues ya es más complicado. O sea, si tienes tienes que comprarle a la otra parte su porcentaje, parte. Aunque hay formas en las que puedes acreditar, pero bueno, quitando ese perfil o esas situaciones muy concretas en las que el domicilio de la familia, el domicilio familiar se cuestiona y se está en cierta medida luchando por él, todos los demás casos, si hay una separación de bienes, facilita muchísimo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus bienes, sus propios, ya sea porque los ha generado por su propio trabajo, o bien porque los ha heredado, que eso siempre son bienes privativos, por lo que sea, pero no olvidemos que al menos tienen que contribuir de forma proporcional a sus ingresos a los gastos que tiene la familia. Entonces, se puede determinar muy bien. Si una persona pues gana 3.000 euros al mes y su pareja gana 800, pues sabemos la parte proporcional en función del sueldo que tiene que contribuir a los gastos de la familia. Y la diferencia o el resto es algo que iría a su patrimonio. Yo desde luego recomiendo una separación de bienes desde el momento cero. Es más, las capitulaciones se pueden hacer antes de casarse, unos meses antes. Entonces, yo recomiendo a la gente joven que lo deje previsto, porque cuando uno se casa sabe con quién se casa, pero realmente cuando sabes con quién te has casado es cuando te vas a divorciar. O sea, cuando te casas crees que sabes con quién te casas, pero... De hecho, has hecho mención a una idea que es la de la abogacía preventiva, que consiste en anticiparse a una situación que aún no ha surgido para evitar males mayores posteriores. Por supuesto, es aplicable a familia, ¿verdad? Por supuesto. Pero es que yo creo que en la vida todo lo preventivo es ir 3 pasos por delante al resto del mundo. O sea, tenemos que pensar que no solamente es en la medicina, no es en la alimentación para tener a futuro una salud mejor, es en todos los aspectos de la vida. A mí me dijo, yo tuve un mentor al que le debo mucho, egipcio, 18 años de mi vida, y siempre me decía, mira hija, no hay mejor improvisación que la que has planificado antes. ¿Qué quiere decir? Que todo en esta vida no se puede dejar a la improvisación, hay que planificarlo y pensarlo. Y pensar que hoy te quieres mucho, pero lamentablemente todo en la vida tiene fecha de caducidad, hasta la vida. Efectivamente, si entonces, la vida lo tiene, que no tendrán las demás cosas. Claro, entonces si tú lo dejas previsto, lo único que estás haciendo es proteger y evitar conflictos
después a medio, a corto o a largo plazo. Y, por ejemplo, ¿qué puedes dejar previsto? Todo. O sea, tú puedes hacer unos acuerdos prematrimoniales hasta cómo va a ser el régimen a futuro, de cómo van a ser el régimen de visitas de los niños. O sea, si tú y yo nos divorciáramos, ya dejamos planteado, cuando todavía nos queremos y nos entendemos, cómo nos vamos a repartir las visitas, etcétera. Todo. Lo que sí es cierto es que luego informar, o sea, a ver, las circunstancias pueden cambiar y cuando cambian existiría si se puede llevar estos acuerdos a buen puerto o no se pueden, y si no se pueden acabas otra vez en un procedimiento donde tienes que modificar, pero eso también pasa cuando hay una sentencia de divorcio, ya sea de mutuo acuerdo, que exista un convenio que han pactado, o que exista una sentencia porque haya sido contencioso. Cambian las circunstancias a futuro, que muchas personas dicen, es que la pensión es altísima y me han despedido, y no puedo seguirla pagando. Bien, vete a una modificación de medidas para que sepan que tus circunstancias han cambiado y tienen que cambiar también esa. Y no dejar endeudarte o encontrarte con... Pero igual pasa con la casa, igual pasa si has pactado que el domicilio conyugal lo va a tener uno de los cónyuges, pero hay un momento en el que te das cuenta que vender esa casa es lo mejor que podemos hacer. Efectivamente. ¿Por qué? Porque te permite volver a rehacer la vida a los dos. Claro. Y eso es algo que todavía en España lo llevamos un poco mal. Y yo sigo diciendo que, sobre todo la mujer, y soy mujer, y es complicado, pero nos aferramos mucho a los hijos y nos aferramos mucho al domicilio conyugal. Yo muchas veces digo que luego reprochamos que el hombre pasa página con más rapidez, pero es que le has quitado todos los lastres. Y hay veces que hay que hacerles conscientes y dejar que el hombre tenga sus obligaciones, que es atender a sus hijos como los tienes que atender tú. Bueno. Y eso tiene su parte buena y su parte menos buena, porque mala no es. O sea, con los hijos es todo bueno o menos bueno. Y tienen que rehacer su vida. Y si tú realmente quieres a tus hijos, no es lo mismo que tu esposo siga pagando esa hipoteca, la casa, los gastos, y además se tenga que pagar un apartamento. O vendáis la casa, los dos podéis dar la señal para esa casa, y cada uno. Y los niños quizá tienen habitaciones, tanto cuando estén con el padre como cuando estén con la madre. Entonces, esa parte la hace muy bien la mediación, la hace muy bien, como bien decía Lucía antes, que por cierto aprovecho para decir que tiene toda mi admiración, respeto y vamos, o sea, yo la veo y la rindo pleitesía, o sea, porque hace una labor maravillosa. Deciros que la Fundación tiene un acuerdo firmado con Filia, pero porque cree en su proyecto y que cuenta con nosotros, y creo que esto es lo que hay que fomentar, esto es lo que hay que regular, lo que ellos están haciendo, porque estos son las soluciones reales para la actualidad que estamos viviendo, no todo lo que tenemos que está basado en una legislación, para mí, anticuada, un sistema que está, para mí es que está lleno de carencias y sobre todo está totalmente colapsado. Lucía nos ha hablado del coordinador parental y nos cuentas tú qué es la diferencia con el mediador familiar, porque son dos conceptos que se parecen pero no tienen nada que ver. ¿Qué diferencia habría? Mira, yo no te voy a decir qué diferencias hay. Me voy a centrar en qué tienen en común. Vale. Porque me parece mucho más importante. Porque si marcas las diferencias hay veces que la gente tiene que elegir. Y lo que quiero que entiendan es que tanto el mediador como el coordinador son personas externas al trámite normal de la justicia que aceleran la resolución de un conflicto, pero desde una parte muy importante, sobre todo el coordinador parental, el que no se va a tomar una decisión sin conocer, en este caso, que se aplica a los niños, todo el entorno. O sea, no les preocupa el procedimiento y la documental, les preocupa dónde come el niño, qué opina, con quién está más feliz, con quién no, quién le cuida, si se le está manipulando, si se le está influenciando por alguno de los familiares. O sea, les preocupa mucho más allá, es qué hay después de un certificado de nacimiento que dice que es hijo de dos. Hay mucho más. Hay un niño con una formación y además no olvidemos algo. Los niños, cuando de parejas divorciadas, para mí tienen una capacidad de adaptación impresionante. ¿Por qué? Pues porque, como antes bien decía Lucía, los niños son tremendamente listos, inteligentes, nos pensamos que no se dan cuenta y nos dan 6.000 vueltas a todos. Y de cuántas veces hemos vivido lo de, es que no quiero divorciarme por los niños, y cuando la mamá o el papá le dice, pues mira hijo, no sé cómo decírtelo, pero nos vamos a divorciar, y dice el niño, pues ya era hora papá, porque esto no hay. Y te quedas con cara de... Es sorprendente, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo creo que
es muy importante que sepamos que estos niños tienen una capacidad de adaptación tremenda, que ellos observan y es verdad que aprenden a estar en un lado y en otro y a comportarse de diferente manera. Esto también les ayuda a futuro, esa capacidad de adaptación, de estar en dos familias con conductas totalmente diferentes y estilos de vida diferentes en muchos casos, hace que al final son ciudadanos del mundo porque se adaptan con mucha facilidad, pero también tienen sus carencias si la relación entre los dos referentes, que es el paterno y el materno, no es cordial. Eso, o sea, tenemos que darnos cuenta que hay veces que no se trata solamente de darles lo mejor cuando están conmigo, sino tener la capacidad de transmitirles que te doy lo mejor aun cuando estás con tu padre y no estás conmigo. Y que ellos tengan esa sensación, aunque lo que le estés dando sea diferente. Que sea diferente no quiere decir que tenga que ser ni peor ni mejor. Ni peor ni mejor. ¿Es muy diferente la normativa en España al resto de países de Europa? Hombre, respecto al tema del coordinador parental, tenemos que decir que lamentablemente nos gustaría que estuviera regulado de otra manera. El tema de la mediación, vuelvo a repetir que en España no somos muy dados a la mediación. Tenemos que fomentar, igual que el arbitraje. O sea, son una serie son formas de resolver conflictos sin tener que pasar por la justicia y además cuando no estamos hablando de grandísimos problemas o problemas que no son ni siquiera que se pueden conciliar de ninguna manera. Si hablamos de eso ya sí que es normal que acabes en el juzgado porque son situaciones críticas, pero todas las demás tendríamos que probar antes el reconducirlas y llevarlas por el bien, sobre todo por el bien de los menores, o por el bien, fíjate, no de los menores solo, por el bien de la vida de todos los miembros de la familia, porque no es lo mismo que tú estés en un sin vivir como madre, de si mi hijo va a venir con la cara lavada o sin lavar, o si le van a llevar al médico, o el padre esté diciendo si me van a dejar ver este fin de semana a mi hijo o no me van a dejar, a tener una vida tranquila y saber que hay algo que se llama respeto, que lo ha nombrado antes Lucía, que al final es la base de la vida. Es el respeto y la admiración y transmitírsela a los niños, la admiración a sus dos progenitores, la admiración y respeto. Y creo que si tú esos valores se los transmites a ellos, tenemos ganados en un divorcio, mira, el 90%. Y además se acortan los plazos de todo, porque todo es negociable. Todo es negociable. Desde tu experiencia en el juzgado, ¿son más habituales de lo que parecen los divorcios de alta conflictividad? ¿O afortunadamente son, bueno, no tan, son menos? Y cada vez se tiende muchísimo más al mutuo acuerdo. Hay veces que se producen más conflictos cuando llegas a la parte económica. Pero yo creo que con el tema de los hijos, con el tema tal, ya se ha superado mucho. Incluso algo que me parece muy acertado es que ya hay muchos juzgados que ya están de acuerdo con esa guarda y custodia, o sea, la custodia compartida, ¿no? Entonces, a mí eso me parece sabio. También me parece kafkiano lo que hacen algunos jueces, es custodia compartida y el lunes a mediodía, porque esto yo lo he visto, el lunes a mediodía recoges al niño y resulta que está esa tarde el día completo y al día siguiente por la mañana. O sea, el niño está en un sin vivir. O sea, un niño no puede estar de un lado para otro como si fuera un paquete, porque eso le está desestabilizando, salvo que el padre y la madre sean vecinos y estén puerta con puerta, ¿no? Y se lleven muy bien. Pero yo creo que hay formas sabias en las que se puede llevar esa custodia compartida y que además les da libertad al padre y a la madre. No olvidemos, no podemos reprocharle a las mujeres a los hombres de que olvidan con mucha facilidad si les estamos quitando los lastres. Es bueno que haya una custodia compartida y que ellos se priven también de ciertas cosas para dedicarles tiempo, que es su obligación, además de que los niños tienen muchos derechos y él tiene derechos también a verlos. Es su obligación cuidar de los menores y la madre también tiene derecho a tener tiempo libre para ella. Y eso las mujeres lo tienen que valorar mucho. No pierden más, no se quiere más por estar más tiempo con un niño. No lo olvidemos. Y hay madres que muchas veces se aferran a los niños de una manera, o padres, enfermiza para mí. O sea, yo cuando una madre o un padre utiliza a un niño como un instrumento de venganza contra el otro progenitor, es algo que no puedo tolerarlo. Yo no llevo ese tipo de procedimientos, no lo permito. O sea, lo siento, mi despacho, o sea, si yo detecto en un momento X que no se está velando por el bienestar del menor, lo pongo encima de la mesa y prefiero que se vayan a otro despacho. Pero de valores, ¿no? Y fíjate que yo llevo procedimientos muy complicados, tú lo has dicho, o sea, defender asesinos, defender tal, eso son otras circunstancias. Pero porque quizá hay una persona que se ve involucrada en un procedimiento, porque yo siempre digo que todos somos asesinos en potencia, no se os olvide. O sea, yo veo que a mi padre o a mi hijo le van a agredir y bueno, entraría... No piensas. Otra cosa es que
que seas en potencia, y otra cosa es que luego seas culpable o no seas culpable, que lo hayas hecho con dolo, intención o no, ¿eh? Entonces, yo soy de las que pienso que si no eres capaz de proteger a tus hijos, para mí es que qué padre o qué madre merece lo que hablamos antes, respeto. Como hemos visto antes, y tú también lo acabas de mencionar, muchos hijos son utilizados por los padres o por las madres, por el otro, vamos a decirlo, como moneda de cambio en los conflictos. ¿Qué herramientas o qué leyes se podrían usar para evitar esa manipulación de los niños y protegerles en lugar de exponerles? A ver, leyes las mismas. No se te olvide que los abogados, yo siempre digo que somos muy chaqueteros. Con el mismo artículo defendemos a uno y al otro. O sea, en gran parte, o sea, la realidad es así, ¿no? Entonces, leyes las mismas. Lo que sí que es cierto es que tú me decías, ¿cómo podemos...? Yo es que creo que la única forma es que, a ver, un asunto de familia... Mira, yo hay algo que siempre le cuento. A mí viene alguien y me trae un cheque en descubierto o me trae una reclamación de cantidad. Me deja los documentos y le digo, ya te puedes marchar, porque yo ya sé que tengo que ir a por el contrario, a muerte, a ver qué le puedo coger para que tú cobres. Entonces, no necesito tu ayuda. Entonces, es tan sencillo como que presento demanda, embargos, todo lo que quiera. Y aquí el trabajo lo hago yo prácticamente una vez que te sueltan esa documentación. En un procedimiento de familia, el 50% del trabajo lo hace el cliente, porque hay emociones, hay sentimientos. Claro. Y el otro 50%, fíjate, te diría, incluso más hace el cliente. A mí al final, si yo me meto en un procedimiento contencioso, he ganado todo lo que quiera el cliente, pero al final lo que tengo es una familia que, mira, la tienes que coger con pinzas porque están todos destrozados, a mí no me parece un éxito. No, todos hemos perdido, claro. Todos hemos perdido. Entonces, para mí eso no es válido. Entonces, ¿cómo protegemos a los niños? Muy sencillo, desde conociendo bien el entorno donde se mueven y las necesidades que tienen, y hablo a nivel de todo, que no tengan carencias afectivas de abuelos, que no tengan carencias afectivas, conociendo bien su entorno. Lo que tengo que hacer es llevar esa situación al procedimiento y desde ahí tomar las decisiones que les afecten a ellos. Porque muchas veces se hace mecánico. O sea, todos sabemos. ¿Y cómo te corresponden los niños? Hombre, cada 15 días lo recojo el viernes por la tarde cuando salen del colegio y la mitad de las vacaciones. Es que es mecánico. Sí. Y quizá hay niños o actividades de los padres que para poder compartir calidad necesitan otra estructura, ¿no? Otra estructura. Y en muchos, o sea, que es cierto que cada vez esto se valora muchísimo más, que se tiene mucho más en cuenta y ahí estamos avanzando muchísimo. Y para eso están todas las figuras de los psicólogos, todas las pruebas psicosociales, o sea, todo. Pero yo sigo diciendo que eso habría que llevarlo, o sea, no a la parte judicial, sino a llevarlo fuera, a que tengan capacidad los padres de hacer ese análisis, qué necesitan mis hijos, ponerse en manos de un profesional que les ayude a mediar o a llegar a este tipo de gestiones y después ya le das forma legal. Una última pregunta, un polín así cogida con pinzas, con muchísimo respeto. La Ley de Igualdad de Género contra el Maltrato y la Violencia de Género se utiliza para apartar a los padres de los hijos. ¿Es cierto que las mujeres la usan como amenaza para conseguir acuerdos favorables? Mira, eso es meterme en el barbecho directamente. No, así, pero así un... Pero te voy a decir, es cierto, y yo lo he dicho en otras, y quiero que se vea desde aquí, así que me has hecho la pregunta conflictiva, me vas a dejar que la explique bien. Vale. Mira, es verdad que hay muchas denuncias que son falsas. Es verdad. No te voy a decir si es la mitad, si es menos, si es más. Hay denuncias que son falsas. Y tenemos que verlo desde una óptica. Las propias mujeres tenemos que luchar contra eso. No porque vayan en contra de los hombres, sino porque van en contra de nosotras. Efectivamente. Y porque además, cada vez que una mujer pone una denuncia falsa, no olvidemos que está poniendo en marcha todo el mecanismo de la justicia, que ya de por sí está saturado. Y con eso está creando un perjuicio enorme para las mujeres que realmente están sufriendo violencia de género, porque no hay medios para poderles dar toda la ayuda. Entonces, para mí es muy importante la figura del juez y el fiscal. ¿Qué quiero decir? Que si se detecta que una mujer ha puesto una denuncia falsa, yo soy de las que pienso que de oficio, que lo prevé la ley, se abra unas diligencias previas por denuncia contra falsa, esa persona. Pero solo por una razón, porque tenemos que ayudar a las que realmente están sufriendo. Igual que digo esto a favor de las mujeres, también te digo que hay situaciones complicadas. Mira, yo llego un poquito más tarde, pero es que uno de los temas, venía corriendo, no he llegado tarde. No, has llegado. He llegado. Sí. Míralo. Yo en el confinamiento he vivido una de las situaciones más complicadas. Me he encontrado con una custodia compartida y
creo que es complicado. Custodia compartida, la mamá ha tenido la mitad del confinamiento a los niños, un niño y una niña, y el papá los ha tenido también. Cuando ha vuelto después, al final del confinamiento, la niña, pues la niña no quería ir al baño. Me duele, no quiero ir, y la mamá la regañaba porque no quería hacer pipí, y venga a regañarla. Te cuento, es curiosísimo, porque al final la mira y tiene unas heridas tremendas. Y lo que había era abusos del papá de la menor, con unas llagas, unas heridas. Estamos hablando de una niña que cumple 3 añitos en julio, donde dice, pero por eso no quería, le escocían las heridas. Y decía, pero ¿y qué pasó aquí? Decía, no, es que papá me hace cosquillas y me duele mucho con las cosquillas que me hace y a mí no me gusta. Y lo cuenta. O sea, que igual que hay mujeres que no dan su sitio a sus hijos ni a su ex marido, hay hombres que tampoco dan su sitio ni el respeto que merecen a sus hijos y a sus exmujeres. Entonces volvemos a lo mismo con lo que ha cerrado Lucía, y que no puedo coincidir más con ella: respeto y admiración a los progenitores, porque solamente desde el respeto y la admiración a ellos, tus hijos van a darle al otro progenitor lo mismo, pero te lo van a dar a ti. Porque si tú faltas el respeto a tu marido, no pidas que te den respeto a ti, porque no te van a dar lo que tú no eres capaz de dar. Les estás enseñando que ese comportamiento es aceptable. Efectivamente. Muchísimas gracias, Emilia. Pero bueno, no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Aquí nos quedamos. Gracias. Puedes escuchar todos nuestros programas en el iVoox de Crecer con Paloma Hornos. Desde la Asociación Padres y Madres en Acción, PAMAC, que representa a Francisco Rodríguez, a quien tenemos el gusto de tener hoy aquí, proponen la modificación de la actual Ley de Divorcio 2005/20 por considerar que expolia, separa de los hijos, potencia la pobreza económica y la exclusión social. ¿Qué dice esta ley para que la consideréis injusta? Y cuando la consideréis injusta, ¿realmente qué queréis decir? Vamos a ver, la ley del 2005 es la continuación de la ley del 81. Bueno, pues háblanos si quieres de la del 81, porque quienes están escuchando en muchos un proceso de no divorcio o de ruptura de pareja, los dos problemas fundamentales son la responsabilidad parental, es decir, quién se va a quedar con la guardia y custodia, quién va a cuidar a los niños, y lo que llaman en Europa la responsabilidad parental, que sería lo que aquí se llama patria potestad, que no tiene ningún papel, ¿no? Y el segundo elemento es la vivienda, es decir, desde la ley del 81 se asocia la guardia y custodia de los menores con la vivienda familiar. Y ese es el problema que hay, es decir, tú no puedes llegar a ningún acuerdo, a ninguna mediación, si sabes que si tú te quedas con la guardia y custodia del niño, se te adjudica la vivienda. En España la vivienda es el único bien que tiene la mayoría de la población. Claro. Es verdad que hay muchas familias que tienen 3, 4 y 5 viviendas. Bueno, pero pero es que esos también han pasado por el mismo trance, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos es tener un marco normativo lo más parecido posible al que hay en Europa, que es liquidación de bienes gananciales en el momento de poner la demanda de la ruptura y responsabilidad parental conjunta o compartida, ¿no? Es decir, los niños son del padre y de la madre, no es solamente de uno, ¿no? Y lo que sí que tenemos, y lo estamos pidiendo desde hace años, es que tanto el padre como la madre, tras el divorcio, van a tener que cambiar de roles, ¿no? Y eso en algunos casos será fácil, en otros difícil, pero en este caso la implicación son de los dos. ¿Qué es lo que hemos visto desde el año 2005, por ponerte una fecha, hasta ahora? Que el grado de conflicto con esta ley se mantiene entre el 30 y 40%. Entonces es una ley que no facilita el llegar a acuerdos, el eliminar la conflictividad, y realmente les da igual, porque ya han pasado 15 años y seguimos como el primer día, ¿no? Háblanos de la asociación PAMAC. ¿Cuál es vuestra misión? ¿Qué llegan buscando vuestros asociados? Bueno, en nuestra asociación es de hombres y de mujeres, porque aquí están padres y madres. Padres y madres están afectados unos como otros, y lo que quieren es información. Es decir, tenemos una página web que realmente de lo que tiene es información, porque cuando una persona entra en esta situación carece y no sabe en qué mundo se va a meter, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me pasó a mí esto, no había nadie que te pudiera indicar cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Entonces, lo que es fundamental es dar a conocer a la gente qué es lo que te puede pasar si te divorcias, que no pasa nada. O sea, el divorcio es la solución a los problemas de convivencia en pareja. El problema es que ahora mismo, con el modelo que tenemos en España,
el divorcio te puede durar 22 años. Por lo tanto, la ley no funciona. Claro. Si yo me divorcio, para divorciarme en 1 año, 6 meses. No voy a estar en un proceso de divorcio durante 22 años. ¿No? Simplemente por una cuestión de salud mental. Sí, de salud mental, efectivamente. Y tampoco voy a lograr nada pidiendo modificación de medidas cada 2 años. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he pasado por todos los estados de custodias ¿Posible? con los niños y reuniendo desde el primer momento los requisitos que el Tribunal Supremo había interpuesto, ¿no? Entonces es un problema de que aquí en España los juzgados no funcionan. Yo creo que la ley no funciona, la justicia en temas de familia tampoco, y vamos así año tras año, ¿no? Y lo único que se está haciendo es poniendo parches, y no se dan cuenta de lo que hay después de los Pirineos. Y todos estos problemas están solucionados desde hace 20 años en Europa. Ahora estamos con historias de Estados Unidos de los años 70 del siglo pasado. O sea que estamos retrasadillos. No sé dónde estamos. Un poco parados. Lo que quizá, sí que ¿no? veo es que realmente los efectos son bastante lamentables, ¿no? Tanto entre los progenitores como entre los hijos. Es decir, yo siempre lo he dicho, es decir, lo que quiere un niño es ver felices a sus padres. Si un padre, uno de los dos, la madre o el padre, no es feliz, el niño no es feliz. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que se hace es judicializar la vida del niño y la vida de los progenitores. Entonces, mientras que eso no se rompa, no hacemos nada. ¿Cuántos socios sois aproximadamente? Ese es un problema, porque los socios se mantienen mientras que el caso está abierto. Como encima lo ganan, pues se dan de baja. Y luego vuelven a los 2 años. Cuando hacen una modificación. Claro, depende un poco de lo que haya pasado, ¿no? Evidentemente la modificación de medidas la tienes que pedir porque las necesidades de los menores cambian con el paso de los años. Pero ¿qué pasa? Que te vas a la ley y la ley te dice que para pedir una modificación de medidas tiene que haber un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial para los jueces es una subida o bajada de dinero, pensión, claro. No de lo que le pase al niño. Los niños, a los jueces les importan nada, al pairo, o sea, no les interesa absolutamente nada. Entonces, lo que hay que hacer es centrarnos en cuál es el conflicto realmente que la actual ley está generando, ¿no? Quizá más que no les importan es que tienen media hora para hacer un juicio, un tocho más grande que un... En mi caso, perdona, mis juicios duraban 2 horas y media, sacaba la jueza de quicio, hasta que ya en un momento determinado, pues ya los juicios fueron más razonables, ¿no? Pero, vamos a ver, lo que no puedes es tolerar que te estén tomando el pelo. Y a mí me da igual, el juez puede ser lo que él quiera en su juzgado. Pero yo me voy a defender. Claro, de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues los juicios orales, pues ya te digo, 2 horas y media, ¿eh? ¿Crees que necesitamos más información de cara a decidir crear una familia? Yo creo que sí, sobre todo hay que dar información desde el bachiller. Vamos a ver. Mira qué bueno. ¿No? O sea, no ya tanto en la universidad, porque los problemas son distintos, pero yo creo que en el bachillerato se tendría que dar una formación, tanto a los chicos como a las chicas, sobre qué supone el mantener una relación de pareja, de convivencia en el tiempo, ¿no? Y eso ahora mismo no se hace. La Iglesia daba unos cursos prematrimoniales porque sabía cuáles eran las consecuencias. También es verdad que al final pues iban 2, iban la mitad, no iban, bueno, había un tiempo en el que no te podías ni casar por la Iglesia si no los hacías, ¿no? Bueno, ahora también es verdad que la gente ya no se casa, ¿no? También. Que cada vez hay más parejas de convivencia mutua. Pero ¿qué pasa? Que tienen niños y al final les pasa lo mismo que a los matrimonios. Claro. ¿No? Entonces ese es el problema que hay, que en España todos son iguales a la hora de tener niños. Da igual pareja de hecho, pareja de convivencia mutua o un matrimonio clásico. Hablas de responsabilidad parental conjunta. ¿Es lo mismo que la custodia compartida? No. La responsabilidad parental conjunta sería lo que en Europa se llama la responsabilidad parental. Lo que aquí es la patria potestad. La guardia y custodia, al fin y al cabo, es quien se queda con el cuidado de los niños día a día y quien se beneficia al final de año de la declaración de la renta, por el tema de las desgravaciones de menores, etcétera. Y eso está ahí. El problema que hemos tenido, y nos ha costado mucho, es separar de cuáles son los derechos y obligaciones que tiene la patria potestad, que aquí en España nadie les hacía caso por el tema de la guardia y custodia. De hecho, hay un artículo en el Código Civil que no queda muy claro sobre el tema de la guardia y custodia compartida. Pero en 151, me parece que era, el juez puede determinar quién se queda con la guardia y custodia. Se está consultando con Emilia.
quiero decirte? Hay que cambiar la normativa. Tenemos una normativa, tenemos un código civil del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Claro. Sí, pero es que aquí no cambia nada. Entonces ese es el problema que hay. Ahora mismo llevamos desde el año 2013, que es el Tribunal Supremo el que está regulando el tema de los divorcios, porque el gobierno español, tanto de un signo como del otro, no quieren tocar el tema. Es decir, la guardia y custodias compartidas fue el Tribunal Supremo el que en el 2013 soltó 2 sentencias y bueno, y luego vas a hablar con juzgados de primera instancia y dice que bueno, que lo mismo hacen caso, que lo mismo que no pasan de lo que te diga el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces así no podemos ir a ningún lado. O sea, tú no puedes depender del juzgado que te toque. Además, en el caso de familia, el juzgado que te toque el primer día lo tienes para toda la vida. O sea, yo tengo el mismo juzgado, pero he tenido dos juezas por distintos motivos, ¿no? Pero es el mismo juzgado. Entonces ese es el problema que tú tienes, ¿no? Y para terminar, ¿cómo pueden nuestros oyentes ponerse en contacto con vuestra asociación? Está nuestra página web, que es padresdivorciados.es. Tenemos un blog informativo sobre todas las noticias que salen en prensa, en medios de comunicación sobre el tema del divorcio, que es lo mismo, padresdivorciados.blogspot.com. Y bueno, o que nos llamen por teléfono y ahí le damos toda la información de lo que pueden hacer. Padres divorciados, padres y madres, ¿verdad? Padres y madres, sí, es que no hay diferencias, quiero decirte. No, efectivamente no lo hay, simplemente al decir padres que no son solo hombres, sino que son hombres y mujeres. De hecho, hasta estamos defendiendo a gente lesbianas, gays. De todo. Padres son, al fin y al cabo, El otro día nos llegó un caso de transexuales, que realmente son complicados. Sí, pero el problema es que el modelo de familia está cambiando con los años y la normativa es la misma. Ese es el problema que hay. Pues muchísimas gracias, Francisco, y gracias a la asociación PAMAC. Hoy en día, en este mundo aparentemente global, solidario y concienciado, existen padres y madres que han perdido todo vínculo con sus hijos, que no saben qué estudian, dónde están, cómo les va la vida o ni siquiera si están vivos o muertos. Utilizar la mente de un niño es muy, muy fácil. Se le intoxica, pierde sus recuerdos e inventa la memoria de su infancia. El programa de hoy ha sido distinto al de otras semanas. Hemos querido enseñarles la otra cara del divorcio cuando pilla a traspiés. Y hemos conocido la realidad de esos pequeños grandes olvidados que vuelan como munición en la guerra de sus padres. Muchísimas gracias, Lucía del Prado, por acercarnos a esta realidad de la que apenas se habla y cuyo número de víctimas supera las de los accidentes de tráfico. Gracias por tu libro, por dar visibilidad a todos estos pequeños forzados a odiar a uno de los padres. Muchas gracias a ti, Paloma. Y por supuesto, gracias a la Fundación Filia por su labor en trincheras, podría decir. Sí, muchas gracias. Emilia Zaballos, como siempre, un gustazo escucharte y tenerte aquí. Gracias. No, es que el placer es mío. O sea, yo siempre digo que es que aquí se viene a aprender, ¿eh? A mí rápidamente me dais información. Yo digo, yo soy una esponja. Vengo aquí un ratito y digo, bueno, paso bien de información y con buena gente, buena energía. Buenas tardes. Gracias. Francisco González y su asociación PAMAC, Padres y Madres en Acción, muchas gracias de verdad por vuestra labor y sobre todo por haber venido a contárnosla. Gracias a ti. Gracias a los tres y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Disfruten de los suyos, disfruten de sí mismos, disfruten del verano. Y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada martes a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.
partir de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación. Así es la nueva Libertad FM. Libertad FM. De todo, para todos.